Doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, muy buenas tardes, Buenas bienvenida a esta casa tardes, licenciado editorial, un Gastón. gusto que esté con nosotros. Bueno, aquí con la idea de que nos cuente qué son las ciencias de la Tierra, cómo estamos en Chiapas, qué pasa con nuestros volcanes, por qué tiembla tanto y todo lo que usted guste. ¿Cómo va el centro de investigación? Muchas preguntas. Pues muchas cosas de qué hablar y que comentar y compartir, por supuesto, porque a veces que son temas que no son muy usuales en el conocimiento de la sociedad, y siendo que son temas fundamentales. Porque no son noticias hasta que pasan. Así, exactamente. Sí, por ejemplo, el terremoto del año pasado y aún después del terremoto del año pasado, hoy día, cada vez que hay un sismo fuerte, pues la gente todavía sigue preguntándose por qué está temblando en Chiapas, cuál es la razón de que sigue temblando en Chiapas cuando sabemos que la dinámica de la corteza terrestre, la dinámica del planeta ha sido muy activo desde hace muchos millones de años, ¿no? Desde que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años, pues la Tierra se ha movido, los continentes se han desplazado una y otra vez y se han elevado montañas, se han separado, se han reunido otros territorios y entonces vivimos en un planeta absolutamente dinámico y el tiempo en que vive la sociedad en el presente es apenas un suspiro dentro de toda la evolución geológica. Entonces, fíjate, a diferencia de las ciencias, por ejemplo, ambientales, en donde hay una mejor conciencia del papel que estamos desempeñando la sociedad actual en todos los cambios que hemos hecho sobre la Tierra, el entendimiento o la comprensión de la ciencia de la Tierra es todavía muy pobre en general en la sociedad. De manera que entonces nos extraña que vuelva a temblar, nos extraña que tengamos volcanes activos. Hay más volcanes en Chiapas, afortunadamente no todos son activos, pero hay otra conformación geológica donde hay sitios volcánicos también que lo que hicieron en el pasado pues es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y por otro lado, ahí sí que todos estos fenómenos derivados, pues, por ejemplo, del cambio climático, las inundaciones, todo lo que estamos viendo hoy en día, pues ya sí es una suma a las de por sí vulnerabilidades que tenemos por los fenómenos naturales, considerados como los volcánicos, sísmicos o deslizamientos, pero todo esto exacerba en el presente esta capacidad incluso de institucionales para poder resolver esa situación, tanto el cambio climático pues es un hecho ya bastante documentado que está pues haciendo mucha crisis en muchos países. Doctora, una pregunta. ¿Chiapas pertenece, diríamos, al famoso Arco de Fuego del Pacífico? Claro, sí, sí, toda esta parte de lo que le llaman el anillo de fuego, cinturón de fuego, el arco circunpacífico, es toda esta dinámica tectónica de un proceso de composición de diferentes placas que subducen, es decir, por un lado empujan los continentes y subducen muy lentamente, estamos hablando de velocidades entre 6, 8, 9 centímetros por año, que para nuestra comprensión no es representativo, pero ese movimiento de las grandes masas de subducción empujando la parte de las zonas continentales, particularmente en las costas de todo lo que es América Latina, pues significa un mundo de energía que se está movilizando y que claro, cuando estas energías digamos, se contienen en ciertos segmentos, en grandes bloques, y se disparan en un solo movimiento súbito, como fue el terremoto del año pasado, pues liberan una cantidad extraordinariamente grande de energía que pues complican la vida de las sociedades que estamos expuestas a ellos. Por eso Chiapas pues está en esta zona de influencia de esas placas tectónicas y particularmente Chiapas tiene por su conformación geológica, está expuesto a tres placas tectónicas, la subducción, que es esta placa oceánica que no obviamente está moviéndose a velocidades muy bajas, pero esta existe. Pero que si Y uno se es, sienta en la playa, aquí en las costas chiapanecas, se siente el movimiento. la Cuando uno se gente de siente, la costa, pues, por ejemplo, está acostumbrada, ¿no? Que sí, hay temblorcitos pequeños y los percibe de constante, sí. manera constante, pero muchas veces cada determinado número de años alguno de estos va a ser fuerte. Y así que el estado de Chiapas, pues al menos unas 3.5 millones de personas vivimos expuestas a este riesgo y pues ya lo vimos lo que sucedió en el año pasado, en septiembre, Sí. que fue un sismo, un terremoto considerado el más potente que ha habido históricamente en el país. Con respecto a ese punto específicamente,
¿alcanzan las medidas de prevención que se han tomado hasta el momento o todavía estamos en pañales? Mira, aquí tendríamos que ver dos cosas. Una, por ejemplo, eh, como comenzamos la charla, ¿qué tanto tiene de conocimiento la sociedad en general sobre este asunto de los riesgos a los que estamos sometidos? Principalmente este tipo de riesgo sísmico en el que, como ya bien sabemos, no se puede predecir hoy día todavía cuándo, dónde y de qué magnitud va a volver a ser el siguiente. Solo sabemos que vivimos en una zona muy sísmica y que tenemos que estar preparados. Entonces, cuando llegas al tema de la preparación y les preguntas a todos los ciudadanos comunes o incluso a gente universitaria o en escuelas o los niños o los jóvenes, qué tan preparados estamos aquí en Chiapas, y pues la sorpresa es muy grande. Hay muy poca preparación todavía. Digamos, sí han hecho esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los simulacros, que ahora la gente está un poquito acostumbrándose a esa palabra, pero todavía dista mucho de que realmente estemos suficientemente preparados. No vamos a ir muy lejos en las comparaciones, porque si nos comparamos con un país primer mundo como Japón, pues nos llevan años luz en esta preparación. Pero en América Latina, por ejemplo, Chile. Chile es un claro ejemplo. Chile, la preparación sí, es totalmente diferente. A raíz de lo que les ha sucedido, terremotos fuertes de magnitudes 9, pues sus reglamentos de construcción, totalmente, educación a la población. Entonces, cuando pasa un terremoto tan fuerte como los que han habido allá recientemente, no deja de ser tal vez un acontecimiento pues traumático para muchos, pero esta parte que denominamos resiliencia, es decir, que una vez ya que pasa, sigues, continúas con tu vida, porque no se te cayó tu casa, porque tus fuentes de trabajo están bien y porque tu familia está bien, porque estuvo preparada en cualquier área donde se mantuvieron durante el terremoto. Esas son las diferencias, ¿no? Y en México, pues nuestras construcciones no son seguras, no construimos para tener una capacidad de que nuestras construcciones resistan, y porque tampoco sabemos qué hacer antes, durante y después. Acaba de tocar, déjame un segundito ahí, acabas de tomar un tema importantísimo. Para los que no conocen, hacer una construcción sísmica sale mucho más costosa o cara que una construcción normal. Considerando que estamos en uno de los estados con más deficiencias económicas a nivel país, ¿cómo sería posible eso? Porque yo lo platiqué con gente de Paredón, inclusive, que tampoco entendí por qué montaron las casas sobre los mismos lugares, considerando de que esos lugares son más pantanosos y por ende son más propensos a que la fricción sea mayor. ¿Es así, más o menos? Sí, digamos que uno pensaría que deberíamos estar lejos del riesgo, ¿no? Por ejemplo, la costa, ¿no? La región costa, sierra y Soconusco son las regiones de mayor riesgo sísmico en la entidad. Y uno pensaría, bueno, la gente no debería de vivir ahí, pero nuestra realidad no es así. La gente ahí está, pues son pescadores, claro, tienen sus actividades en la costa, la actividad cafetalera, por ejemplo. Bueno, a eso habría que agregarle una fuerte comprensión sobre el fenómeno, de manera que aunque sea una vivienda modesta, estuviera, digamos, calzada, como decimos, con los zapatos correctos, que tuvieran pues buenas columnas, aunque suficiente para resistir un movimiento tan intenso como es un terremoto. Pero no se construye así, se construye con los materiales más baratos, y con lo que salga más barato. Entonces, los mexicanos en general, y desafortunadamente en nuestras regiones muy marginadas, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Lo que salga más barato. Además, no te construye un ingeniero, un arquitecto, te construye el albañil, que no está identificado con este tipo de movimientos, entonces te va a dar siempre la oferta más barata, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ir cambiando toda esta cultura, porque no importa que la gente construya de manera modesta una vivienda, pero sí que esté preparada con la antelación de que si viene un sismo, tiene que invertirle un poco más para ponerle columnas fuertes, para buena cimentación, de manera que su vivienda pequeña, pues cuando sea nuevamente sometida a una vibración de esa magnitud, pues resista. Claro. Y lo otro es la preparación. O sea, el sismo, por ejemplo, tiene la anatomía es muy particular.
tiene un primer movimiento que es la onda primera sísmica que aparece después de una ruptura en profundidad y la sentimos como un movimiento leve. Pasan apenas unos 12 segundos cuando viene lo más intenso, que es cuando la onda sísmica ya está sobre el terreno y entonces se amplifica. Si son terrenos malos, si son terrenos duros, rocosos, pues no se siente tan fuerte y resisten mejor las viviendas. Entonces, estas son cosas que deberían estar en el conocimiento de mucha de la sociedad, de todos, y entonces cuando el terremoto es más intenso, la gente, si está dentro de su vivienda, debe estar ya acomodada, digamos, literalmente en un sitio seguro, y si puede salir, porque como fue el caso de la zona costa, la gente salió inmediatamente cuando sintió lo más fuerte, y pues esas cosas de sentido común son muy importantes. Y lo otro, por ejemplo, son las escuelas. Este debería ser un tema de educación obligado desde el nivel básico, medio y superior, para que los niños vayan aprendiendo que esto no es ni castigo divino, ni es una condición de una mala naturaleza, la madre tierra que nos está castigando y todas estas cosas que luego salen. Acaba de tocar un tema muy importante porque cuando pasan estos sucesos, ves que cada quien toma su postura. La iglesia toma su postura, las diferentes ramas toman su postura, y escuchas a niños que justamente dicen Dios nos está castigando, o escuchas padres que dicen porque hicimos todo esto ahora nos está cobrando. No, esto, como dices, es una cuestión natural, física, geofísica de la tierra. Así es. Tenemos que hacer algo nosotros para estar preparados, pero mi pregunta es también con respecto a la construcción, que es algo que, digo, nosotros tenemos ahí en la costa, digamos, esa situación tan alarmante. Un amigo de Chile justamente me decía, es que no pueden construir con losas en un lugar donde es tan sísmico. Y tú ves que las construcciones en su mayoría, aunque sea una losa fina, y él me decía, no es lo mismo que te caiga unas tejas encima a que te caiga una losa encima. Entonces, como dices tú, si los pilares son malos, se cae una losa, se cae una chapa o se cae unas tejas, no pasa a mayores. Pero si los pilares son malos y se cae una losa y la familia no sabe qué hacer, todo se combina, ¿no? Para hacer un desastre, que a lo mejor correcto. No iba a ocurrir nada con la población o la gente, pero una mala preparación, una poca preparación, pues culmina en verdaderamente un desastre. Es el claro ejemplo. Japón ha tenido terremotos mayores que los nuestros y sin embargo ha sido mucho menor las pérdidas humanas. No es el caso de Haití, no es el caso nuestro, pero en otros países, bueno, Chile, Japón, justamente que tú dices que están muy preparados. Indonesia, pero a Indonesia ya le ha pasado de todo últimamente, tsunamis, bueno. Y está aprendiendo. Y está aprendiendo, pero justamente tiene esa particularidad. Indonesia también tiene muchas necesidades a nivel social. Ahora, saliendo de lo que es el sismo en sí, nuestra actividad volcánica, ¿cómo está? Bueno, y ahí tenemos también de la mano, ¿no? Tenemos 2 volcanes activos muy considerados de los más peligrosos a nivel nacional. Y el volcán Chichón en 1982 pues dio una muestra de lo peligroso que son vivir cerca de estos volcanes activos. Evidentemente en el 82 pues no existía todavía una estructura de protección civil, no habían todos los mecanismos de estudio, no había más que un solo volcanólogo en el país. Entonces te das una idea de lo que es México en uno de los países que más volcanes activos tiene. Correcto. Así que cuando vino lo del 82 fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Incluso yo en ese momento yo me encontraba estudiando en la UNAM, estaba haciendo la maestría todavía. Y igual, un proceso, yo ya me encontraba estudiando los ambientes volcánicos de Chiapas, pero un volcán activo que de pronto se despierta y hace toda esa manifestación, considerada una de las erupciones más importantes en el siglo pasado, la del Chichón, y toda la magnitud del desastre que ocurrió porque no hubo preparación, porque la gente no fue preparada para la evacuación, en fin, todo lo que no debe de volver a repetirse en la actualidad. Entonces, tanto el Chichón como el Tacaná, pues, permanecen como esos 2 peligros latentes. ¿Qué hay de diferencia con respecto al 82? Bueno, que ahora sí
De aquí ya te hablo del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la UNICACH, donde estamos trabajando. Y te hablo, ¿Tú estás al frente? Yo estoy al frente ahorita como directora del instituto. Felicidades, felicitaciones. La verdad que es un orgullo por la carrera, al mérito, de verdad. Hay que hacer hincapié en las cosas importantes. Y tú has sido una de las punta de lanza de esta situación. Y eres la CNDH de la Tierra, eres como la defensora de justamente lo más importante que muchos no tomamos conciencia, que es el cuidado, el medio ambiente, la tierra y las ciencias de la tierra, que yo no sabía que era una carrera, pero qué bueno que exista. Así que bueno, entonces mira, te quiero platicar eso porque son de las cosas que me llenan mucho de orgullo y satisfacción de haber regresado a Chiapas. Yo me encontraba haciendo la maestría cuando fue lo de Chichón, y fue un hecho que pues, cambió totalmente también mi proyección de lo que tenía que hacer, y regresarme a Chiapas después del doctorado a venir a buscar pues ahora sí que las herramientas de gestión con los gobiernos de aquel tiempo para empezar a hacer el monitoreo de estos dos volcanes. Y desde el 82 prácticamente hasta la fecha no he dejado ni un solo día de trabajar en favor de la prevención del riesgo volcánico y sísmico en la entidad. Y para los años 90, en el 98 empezamos con el monitoreo del volcán Tacaná, que fue el primero que empezamos a establecer una red de monitoreo sísmico en aquel tiempo, y se establece la primera red en el 98, y en el volcán Chichón buscamos recursos para iniciar la red sísmica en el 2004. Así que oficialmente el Centro de Monitoreo Volcanológico Sismológico, a través de un convenio con el gobierno estatal y la universidad, se crea en el 2004 ya como un observatorio volcanológico, que es reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional como la entidad que está trabajando en la vigilancia de esos dos volcanes. Y posteriormente de esta vigilancia de los dos volcanes, regreso al ratito, sí, claro. Te cuento que también pues una de las partes fundamentales, dada la alta incidencia de vulnerabilidad en el estado por fenómenos geológicos, como también ahora derivado de lo del cambio climático, era ya la necesidad impostergable de trabajar para la formación de recursos humanos local, ¿sí? Porque pues muy bien pueden venir pues los destacados investigadores de muchos lados que son colegas nuestros, que vienen y trabajan y hacen investigaciones, pero aquí tenemos que formar esos cuadros locales, ese capital humano, para que podamos tener ese mecanismo de respuesta para las diferentes instituciones que están requiriendo ahora licenciados en Ciencias de la Tierra. Y es una de las carreras que nos ha llenado de mucho orgullo. No es muy conocida todavía la licenciatura, y aprovecho el medio para decirle a los jóvenes que hay una nueva opción. Estas opciones son las que tienen que buscar los jóvenes, porque tienen una capacidad de poder coadyuvar a la reducción de riesgos en muchos lados, sea por riesgos geológicos, o cambio climático, deslizamientos, inundaciones, en fin, todo lo que ahora se maneja en las ciencias de la Tierra. Entonces, esta parte de formar capital humano es algo que nos ha dado mucho orgullo en este instituto, y recientemente ya en el 2019 arrancamos con la maestría en gestión de riesgos y cambio climático. Bueno, ahora porque deberíamos ser pioneros en esas carreras, sin lugar a dudas. Exactamente, y fíjate que a nivel sureste pues somos la única licenciatura en Ciencias de la Tierra y el único instituto en gestión de riesgos y cambio climático, que nos da mucho orgullo. Además, este centro de investigación se creó con fondos del CONACYT, del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas y recursos de la UNICACH. Entonces se dio el banderazo en el 2009 para iniciar primero fue centro, ahora ya instituto, y hemos ido ahora sí que abordando todo este trabajo con especialistas jóvenes chiapanecos que ahora ya son doctorados en Ciencias de la Tierra, que es el grupo de investigación también asociado con otros investigadores que se han venido a trabajar para nosotros. Entonces tenemos una excelente
un excelente instituto, un sitio extraordinario de capacidades para trabajar en los temas que son no solamente los riesgos geológicos como el volcánico, el sísmico, sino también todos estos temas que ahora son preocupación global y nacional del cambio climático. La doctora Silvia Ramos Hernández, que nos estaba contando sobre los semáforos. ¿Qué significan los semáforos? Bueno, al igual que, por ejemplo, el fenómeno hidrometeorológico tiene una escala, la Saffir-Simpson, que va marcando con colores, pues toda una evolución de un fenómeno atmosférico, ¿no? Que desde que es un simple tormenta tropical hasta llegar incluso a un huracán, categoría 3, 4 o incluso hasta 5. Entonces, una pregunta con respecto a eso. Por ahí nosotros vemos en la tele o en los canales o a veces en internet que en Estados Unidos tienen detectores, tienen del viento, de esto, de aquello. Nosotros contamos con esa... Sí, okay. Sí. Chiapas tiene la Comisión Nacional del Agua, tiene una buena red de estaciones. Y que están en toda la costa. Sí, están distribuidas en todo el estado. Perfecto. Y eso hace pues que se tenga que se disparen las alertas para tener la prevención. Perfecto. En el caso de los volcanes, hay, digamos, metodológicamente, el semáforo de alerta volcánico. Este semáforo maneja un código de colores. Okay. Como tal, como un semáforo, el verde, el amarillo y el rojo. Entonces el verde significa normalidad, el amarillo un incremento de actividad, pero todavía no peligroso, pero el rojo ya es alerta constante. Evacuación total de la población. Una pregunta, por ahí las noticias a nivel nacional lo que más llega es que el más activo es el señor Goyo, ¿no? El Popo. ¿Es correcto? ¿Es el más activo del país? Ahorita sí, el volcán Popocatépetl tiene como un periodo ya que va casi cerca de los 20 años. De hecho, la semana pasada tuvo 72 exhalaciones en un fin de semana, que fue bastante agitado, ¿no? Sí. Y pues, pero es uno de los volcanes también más estudiados y más vigilados. Eso es importantísimo. Y pues sí, porque tiene influencia en un área de muy alto nivel de población, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Entonces, pues sí, es un volcán muy estudiado. Y justamente el volcán, por ejemplo, Popocatépetl, el color en el que lo marcan siempre el CENAPRED es en color amarillo, que significa que ya no está en normalidad, está en un estado de actividad que o puede escalar para abajo, es decir, ya llegar a la normalidad nuevamente cuando cese su actividad, o bien puede escalar a otro que sea más peligroso, que esperamos que no ocurra ese escenario. Pero es muy útil porque la gente se va acostumbrando a este rol del manejo de colores. Entonces nosotros tenemos el volcán, el Chichón, en una población que se llama Chapultenango, un semáforo de alerta volcánico, y entonces la gente se va acostumbrando a ver la tabla en el que está en el Palacio Municipal y que está el color verde, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues mientras las autoridades nos digan que está en verde, es que el volcán está en normalidad y pues esperamos que así esté por un buen rato los volcanes de Chiapas, ¿no? Y tenemos pues obviamente un proyecto fuerte que esperamos que la nueva administración se fije en lo que estamos. A ver, eso es interesante, cuéntanos. Pero una pregunta antes de que se me pase. Lo de Guatemala, ¿se podría haber prevenido? Claro, sí. ¿Eso es por lo que contabas? Tal vez la falta de equipamiento e infraestructura. Pueden ser varios factores, ¿no? Desde la parte científica, en Guatemala, por ejemplo, curiosamente siendo un lugar tan proclive a los fenómenos geológicos y también los ambientales, no tiene un instituto de investigación, no tiene escuelas preparando recurso humano local. Hasta muy recientemente una escuela particular ha iniciado con trabajo de cambio climático. Pero muy alarmante, sí, claro. Las universidades fuertes deberían estar apostando a esto. En el caso nuestro de Chiapas, pues cuando hemos asistido a reuniones en Centroamérica, porque tenemos ahorita una red se llama un grupo de investigación de Mesoamérica en cambio climático y riesgos. Entonces, pues sí, ven con cierta
pues será admiración o con cierto, Qué bueno. que como lo hicieron en Chiapas, ¿no? Qué Como bueno. lo hicieron en Chiapas, entonces pues ya les Qué bueno, platicamos porque la también las experiencia. cosas buenas son importantes y hay que Exacto, contarlas. porque son buenas prácticas, como le Exactamente. decimos ahora, ¿no? Como, o sea, hay que insistir y insistir y insistir hasta que las autoridades se den cuenta que es muy importante invertir en esto, porque el pan nuestro de cada día en todos los países es esto, ¿no? Y no es que seamos saboreros de los No, desastres, por pero es supuesto. una realidad. Detrás de incluso muchos de los movimientos de gentes que salen expulsados de sus propios lugares, pues obedecen a que ya los lugares son inseguros, sea por fenómenos geológicos o por fenómenos naturales o por incluso por riesgos de seguridad, pues la gente migra, ¿no? Entonces Sí. estos fenómenos sí tienen que tomarse en cuenta porque el futuro tiene que trabajarse de otra manera, tiene que gestionarse. Por eso la palabra que obedece el trabajo de nuestro instituto, que es gestión de riesgos, significa planeación, significa que hay que tener un horizonte de muy largo plazo para tomar en cuenta estos fenómenos y hacia dónde le vamos a apostar. Porque no cada vez que ocurra un fenómeno como el que ocurrió con el terremoto o lo que ha ocurrido con inundaciones que consumen no miles de millones de pesos que van siempre a resolver pues, cuestiones rápidas, ¿no? de los desastres. Ya no es prevención, ya es arreglo de una situación Sí. que ya sucedió. Entonces todo este dinero debería canalizarse a trabajar todos estos fenómenos previos, a poder saber qué hacer antes, durante, y el después esperamos manejarlo mejor, ¿no? Pero el futuro que viene hoy en muchas de nuestras regiones viene en ese sentido. Bueno, ahí creo que tenemos mucho que emular, diríamos, de los Estados Unidos, que sin lugar a dudas el esquema cuando vienen huracanes o ciclones o demás, uno por ahí escucha, y gracias a Dios en las noticias, 1 o 2 personas nada más en un huracán de categoría 5, mientras que en una situación similar aquí estamos hablando de cientos de personas y dices, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia es la prevención, la diferencia es la inversión en esas estructuras, en las proyecciones, exactamente, y en una situación que ya nos ha sobrepasado, la Tierra sí está respirando de una forma diferente y necesita acciones diferentes de parte de nosotros como seres humanos. Así es. Sí, ya ves que también estuvimos platicando al inicio el tema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Que son cosas que están en nuestra responsabilidad ahí sí hacer individualmente o colectivamente, manejar esto, vía tener otra cultura, ¿no? Porque a la tierra la hemos explotado tanto, o se ha explotado tanto, que toda esa, digamos, este mecanismo que tiene de autorregulación, pues se rompe, ¿no? Y entonces cuando esto se rompe, pues la naturaleza hace sus propios ajustes que no siempre van a ser buenos para la población, pero la naturaleza va a proseguir, ¿verdad? Entonces, el peligro que hay ante todos estos escenarios de cambio climático es que justamente viene a trastocar pues toda esta seguridad o pseudoseguridad que nosotros tenemos en el planeta, ¿no? Pero que está consumiendo demasiados recursos que se están yendo a esa parte de restauración cuando debemos trabajar en la parte de preventiva. Y por eso toda la política de cambio climático ahora viene mucho con las cuestiones de mitigación para estar haciendo cosas correctivas ahorita. Sí, que ya es un tema dentro de, diríamos, del G20, ¿sí? Que a nivel internacional ya marca la pauta de cómo estamos. Le hago una consulta porque a veces... Por ejemplo, la falla de San Andrés, ¿qué significa a nivel geológico? Pues es una falla activa, y realmente es un peligro para esa población que vive cerca de la falla o junto a la falla, pero también aquí vivimos junto a fallas geológicas. Ese es también el punto en Sudamérica, ¿no? Exactamente. En muchos lados. ¿Qué pasa además? Que, como dices tú, en estas películas catastrofistas, pues justamente lo que hacen es ver, aunque sean catastrofistas, que todo lo que filman o todo son ciudades muy grandes, ¿sí? Donde hay demasiada vulnerabilidad humana, edificios muy grandes y todo lo que colapsa en un fenómeno como eso. Y desgraciadamente pues hemos visto también en la Ciudad de México como 85 y ahora 2017,
Entonces, hemos crecido mucho. Qué bueno. Hemos crecido, la población ha crecido mucho y ha crecido junto a estas zonas de riesgo. Entonces, justamente ahí volvemos a revisar el punto de dónde estamos situados, dónde estamos parados con respecto a la preparación. O sea, si no nos vamos a ir de Chiapas porque está temblando. Exactamente. Si yo me voy a vivir a la Ciudad de México, también me va a volver yo viví el de 85, pues me volvería a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Lo que tengo que resolver es cómo mejorar mi capacidad para salir adelante cuando vuelva a venir otro sismo fuerte. Y mi casa, la casa tuya, pues la construí justamente pensando en un terremoto fuerte. Y mira, que ocurrió y no pasó absolutamente nada. Claro. La otra es la educación, tener la dichosa mochila de emergencia que tanto se dice que nadie la hace. Pues que tienes que tener ahí pues medicinas, que tus papeles, que un abasto de alimenticio para 2-3 días, en fin, cosas que son básicas pero que no las tomamos en cuenta porque creemos que ya no va a volver a suceder. Y la otra es no confiamos, ¿no? Y los niños, ¿no? Esa preparación para que vean en esto no un castigo, como decíamos, de la tierra, sino una actividad normal como la noche y el día, como todo lo que sucede con la dinámica del planeta. ¿Y por qué? Porque hemos crecido mucho en vulnerabilidad. Bueno, una pregunta. Se dice que en los 20 años, en los últimos 20 años ha aumentado, diríamos, la actividad sísmica, la actividad vulcanológica sería, y todo eso viene a lo que te comentaba recién de los polos del magnetismo. ¿Eso es así o ha existido siempre? Ha existido siempre. Fíjate que a principios del siglo pasado... Es más la información que tenemos ahora tal vez que la de antes. Y que además ahorita la información está en un segundo. Te está ocurriendo y ya estás sabiendo que en el otro lado del mundo hay un problema muy fuerte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el aspecto sísmico. Entonces, esta cantidad de información que nos llega en un segundo nos hace ver como que está disparada la actividad volcánica, la actividad sísmica, ¿no? Claro. E incluso si uno hace un recuento de los sismos que hubieron en el siglo pasado, por ejemplo, del 1900 al año 2000, uno ve como un gráfico en ascenso, pero es que en la primera estación sismológica en nuestro país ha de haber estado en la época de Porfirio Díaz, en 1900. Todo lo anterior, claro, no se registró, ¿no? Y pues ¿cuántas estaciones? Pues nada más una estación sísmica. Y así fue evolucionando el Servicio Sismológico Nacional, que es la entidad nacional de información sísmica. Y hoy día el Servicio Sismológico Nacional tiene una red de aproximadamente de más de 200 estaciones sísmicas en todo el país. Y lo que nosotros hacemos, la red sísmica del estado de Chiapas, es contribuir con nuestra información al Servicio Sismológico Nacional. Operamos nuestra red con ellos y entonces cada vez hay más información, hay mejor información, y entre más estaciones sísmicas pongamos en Chiapas, va a haber más registros sísmicos. Entonces eso aparentemente hiciera aumentar como que hay un repunte de la actividad. Cuando sí hay un cambio en el número de sismos es a partir de lo que ocurrió el año pasado, en septiembre a la fecha, que fue tremendo, increíble. Entonces el número de réplicas y el número de sismicidad que todavía sigue ocurriendo en esa zona de ruptura frente de las costas de Pijijiapan y Oaxaca, siguen ocurriendo una actividad sísmica importantísima. Y el resto, bueno, está distribuido en toda la costa de Chiapas y también en la parte de la región sierra del estado. Pero hay más aparatos registrando. Entonces eso aparentemente haría como que hay más sismos. Pero en realidad, te decía, a principios del siglo pasado, fue una década, los primeros 10 años también muy importante. Pues fue un terremoto muy, muy grande. El registrado antes del terremoto del año pasado se tiene registrado en 1912, el sismo más fuerte que había tenido Chiapas, que está estudiado y se presume que pudo haber alcanzado una magnitud de 7.8. Entonces era el escenario más esperado en el estado, nunca que superara uno de magnitud 8. Así que
si esa es una percepción que está en toda la sociedad de que hay más sismos, pero habrá que ver que ahora hay más población, Claro. que las redes y toda la información está muy lista para pasar toda la información rápidamente, y que los asentamientos, desafortunadamente, como es la falla de San Andrés, pues tienen una cantidad enorme de población cercana a ellos, igualmente como es el caso de Chiapas o como Sudamérica o Centroamérica, y lo vimos en Haití. Pues en Haití es una zona de fallas donde pasó justamente en esa capital de Haití, y desafortunadamente pues todo coincidió una vulnerabilidad muy alta, construcciones muy malas, en fin, poca preparación. Todo lo que no debería pasar coincidió en ese lugar. Sí. Sí. Diferente a lo que pasó hace unos meses en Hawái. Fue increíble y sin embargo no, gracias a Dios no se lamentaron pérdidas en comparación a lo que fue. Creo que es uno de los volcanes a nivel mundial más activos, ¿no? Sí. Sí, aquí evidentemente hay un reto, ¿no? Lo que comentábamos, las instituciones tienen que apostarle a estos centros de investigación, tienen que apostar a dar más recursos, porque la instrumentación es costosa y no solamente comprarlos es a lo mejor fácil, pero luego el mantenimiento y todo lo que viene después. Pero realmente es una gran maravilla, es a largo plazo, y yo creo que la apuesta que le hicimos a Chiapas en crear este Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el operar el monitoreo de estos dos volcanes y crear esta base de preparar gente local para eso. Ese es el tema. Ahora entremos de lleno a la parte del centro que a partir del próximo año ya va a tener para que se puedan inscribir, para que puedan hacer su doctorado. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué se estudia? ¿Qué se hace? Nuestro centro de investigación cultiva las dos áreas, ¿no? La de gestión de riesgos y la de cambio climático. En la gestión de riesgos, pues tenemos gente especializada, doctores, en la parte de vulcanología, sismología, lo de cambio climático, gente especializada en deslizamientos, y obviamente con una base muy sólida de lo que son los sistemas de información geográfica que permiten pues plasmar todos estos riesgos en mapas interactivos de riesgos. Y lo otro pues es el Centro de Monitoreo Volcánico y Sísmico, donde se cultiva pues esta formación, investigación y formación sobre lo que es la actividad de los dos volcanes activos, Chichón y Tacaná, y entrenando a los jóvenes en esta parte del monitoreo volcánico. Y como te decía, está también la otra parte social, porque cultivar todas estas ciencias que son las ciencias de la Tierra, sería difícil involucrarlas si no tienes esta parte social de cómo entender toda esta parte de por qué somos más vulnerables, por qué la pobreza también se acentúa la vulnerabilidad o el riesgo, y por qué hay que trabajar en todos estos temas también, por ejemplo, de la equidad de género, donde siempre en un desastre las mujeres somos las que más se sufren en estos riesgos, porque son las que se quedan mientras el varón sale a buscar otras oportunidades. Entonces, todos estos son temas de análisis que tenemos tanto en la licenciatura en Ciencias de la Tierra como ahora en la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Las maestrías tienen dos modalidades. Una modalidad que se llama de corte científico y la otra modalidad es profesionalizante. Entonces, a nosotros le optamos por la medida profesionalizante porque significa que hay, por ejemplo, ingenieros o biólogos o licenciados en Ciencias de la Tierra que terminaron y que ya están trabajando en alguna dependencia gubernamental o no gubernamental, y que quieren pues conocer más de todas estas herramientas de gestión de riesgos, y entonces requieren todas estas herramientas en una nueva maestría que los posibilite o que les dé mayor capacidades para hacer su trabajo en gestión de riesgos y cambio climático. Entonces la maestría así se llama, Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Ya tenemos nuestro primer grupo ya seleccionado, que empieza a operar en febrero del 2019. Felicitaciones porque de verdad es algo fundamental, como la base de todo,
y desde aquí, desde como medio de comunicación, te abrimos las puertas para lo que sea necesario, en lo que podamos apoyar, en lo que podamos informar, en lo que podamos ayudar a la sociedad a que esté más tranquila de cierta manera, que esté más informada y más preventiva. Como decíamos, los simulacros son parte de un montón de situaciones que tenemos que hacerlas cotidianas en nuestra vida, Sí, para que no nos encuentre tan desprevenidos. así es. Doctora, esta casa editorial le hace la invitación nuevamente para lo que necesiten. Le abrimos el espacio para cuando quieran escribir, para cuando quieran contarnos, y para las entrevistas que así lo deseen y así lo consideren. Y esperamos tenerte pronto, esperamos verte mucho más seguido, por lo menos una vez cada 2 o cada 3 meses, Con todo según tu gusto. agenda. Yo sé que tu agenda es súper ocupada. Esperemos que el gobierno entrante sea copartícipe de una mejor prevención y sea copartícipe de que este instituto siga creciendo. Y bienvenida para cuando gustes y para lo que necesites. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Encantada. Silvia. Encantado. Encantada.